Entonces, cuando el progresista te plantea este escenario, te dice, mirá, vos o estás del lado de los opresores y defendés los discursos de los opresores, o estás del lado de los oprimidos y defendés el discurso de los oprimidos. Cuando vos tomás la decisión de defender a los oprimidos y al discurso de los oprimidos, todo vale con tal de defender a los oprimidos. ¿Por qué? Porque en nombre de los pobres, de las mujeres, de los indígenas, de los negros, de los gays y de todas las minorías, vos tenés que estar dispuesto a hacer lo que sea para ayudarlos. Y hacer lo que sea es hacer pacto con cualquier tipo de impunidad. Vos me podías mostrar a Néstor Kirchner abrazado de una caja fuerte, diciendo que amaba la plata, y yo te iba a decir, no, Clarín miente. O sea, como que fue un montaje de Clarín. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, cada vez que alguien diga algo que vaya en contra del discurso de lo que estamos a favor de los débiles y de los oprimidos, es mala persona, e incluso la verdad dicha por una mala persona no debe ser escuchada. Vos te das cuenta que es verdad lo que te están diciendo, pero es la verdad dicha por una mala persona. Las verdades dichas por malas personas no deben ser escuchadas. Bien, ¿Cuál era la pregunta, Lupe? bien. No, no había pregunta, pero estabas por decir algo. Yo recién había planteado el hecho de que el progresismo planteaba a veces, vos habéis dicho, plantea esto, en algún momento se para desde una óptica y un positivista de que existe un derecho preexistente y por otro lado es sumamente positivista. Y yo había planteado esto de que el progresismo mismo hablaba de este concepto de libertad y, digamos, achuraba completamente la responsabilidad. Y no sé, ibas a decir algo, pero Bueno, justo te dije, nos quedan 2 minutos. es condición fundamental para el derecho la responsabilidad. Solamente tiene derecho aquella persona que tiene la facultad de contraer responsabilidades. Es fundamental eso. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo tener derechos si soy libre. Y solamente puedo ser libre si yo me voy a hacer cargo de las decisiones que yo tomo. Si yo no me puedo hacer cargo de las decisiones que yo voy a tomar, no soy libre. Y el derecho es el derecho de los agentes libres. Por ejemplo, si un chimpancé me mata, no está cometiendo un delito, porque él no tiene la obligación de respetar mi derecho. ¿Se entiende? La justicia es la eterna y perpetua voluntad de darle al otro su derecho, de reconocerle al otro su derecho. Yo soy justo cuando reconozco el derecho de Lupe. Lupe es justa cuando reconoce mi derecho. Ahora, ella es justa porque tiene la responsabilidad frente a mi derecho. Y yo soy justo porque tengo responsabilidad frente a tu derecho. El hecho de que yo sea libre me hace responsable de tu derecho. El hecho de que vos seas libre te hace responsable de mi derecho. Esa es la estructura del derecho. Lo que están haciendo es violar la estructura del derecho porque ellos te dicen, nadie quiere abortar. Si nadie quiere abortar, entonces abortar no es una decisión. Ahora, si no es una decisión, ¿por qué decir que tienen derecho a decidir si la decisión es libre? Ahora, si la decisión es libre es porque quiere abortar. Ahora no, pero nadie quiere abortar. Si no quiere abortar, entonces no puede tener derecho a abortar. Porque uno tiene derecho a hacer cosas que quiere, no cosas que no quiere. ¿Cómo yo voy a tener derecho a hacer cosas que no quiero? Es absurdo, no tiene sentido, se cae abajo la teoría del derecho. Totalmente. De hecho, se desprende algo más, ¿no? Que es, hay pena si vos fuiste libre. Si no fuiste libre, no hay pena. Digamos, el derecho penal para castigar a una persona presupone, tiene que, digamos, basarse en que la persona fue libre de cometer el acto. Si la persona no fue libre de cometer el acto, no hay pena. Y entonces ahí se les cae un poco este jueguito de la no punibilidad, ¿no? Decir, ay, no, no tiene que haber pena porque la mujer no es libre, que eso, bueno, liberémosla. Bueno, si la vamos a liberar, digamos, si vamos a asumir que la mujer va a estar actuando con libertad, entonces con más razón tiene que haber pena. Claro, exactamente. Te dicen, la mujer no es libre, por lo tanto no puede ser penalizada. Hay algo que está de fondo acá, que hay que ser
tratado de una manera muy precisa, es que nadie lo desarrolla de una manera muy minuciosa, ¿no? Y yo creo que ahí viene la filosofía. ¿Abortar, en definitiva, es bueno o es malo? Malo. Porque si abortar es malo, no puede ser derecho. Porque el derecho garantiza, ¿no es cierto?, todas las conductas que forjan el bien público, el bien social. Y las conductas que forjan el bien público, el bien de la comunidad, son conductas buenas. El derecho garantiza las buenas conductas, garantiza que todas las conductas que le hacen bien a la comunidad tengan el respaldo institucional para que vos las puedas realizar. Por ejemplo, ¿es bueno que yo me eduque? Sí. ¿Es bueno para mi comunidad que yo sea libre, que tenga la posibilidad de educarme, tener familia, tener hijos y trabajar? Claro, eso colabora en la comunidad. Justamente la comunidad tiene en común valores. Eso significa la palabra comunidad. Tener en común valores. Los valores no son relativos, son absolutos. Y no son subjetivos, son objetivos. Esto lo desarrolla Platón en la República. Platón dice, si yo quiero armar una comunidad en la que el concepto de justicia mío es diametralmente distinto al tuyo, no se puede generar una comunidad. Porque yo te voy a decir, no, yo soy relativista, como los sofistas, por ejemplo, Protágoras, y yo te digo, no, es que para mí justicia es satisfacer mi deseo a través de tu cuerpo. Y vos me decís, no, Jonathan, bueno, pero ese no puede ser un criterio de justicia. Yo no puedo armar una comunidad con ese concepto de justicia. La comunidad con ese concepto de justicia se rompe, se cae. Y de alguna manera vos sabés que Kant dice lo mismo. Cuando Kant dice, en la máxima de Kant, él dice, obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda ser universalizada. Esto es muy interesante en la ética de Kant. ¿Por qué? Porque vas a escuchar muchas progresistas, sobre todo varones progresistas, que te dicen, yo no abortaría, pero quiero que la mujer que quiere abortar lo pueda hacer. En el fondo, no están siguiendo la máxima, porque ¿qué están diciendo? La máxima que mueve a mi conducta me dice que yo no debo abortar porque abortar es malo. Pero yo deseo que la máxima que mueve a mi conducta por la cual abortar es malo, por eso yo no lo haría, no mueva a las otras conductas. Yo no deseo que la máxima mía pueda ser universalizada. Yo deseo que cada uno siga según su máxima. Y esa idea de que cada uno vive según su máxima y de que la máxima mía me mueve a mí, pero no quiero que te mueva a vos, eso no puede ser un pensamiento ético porque no puede generar una comunidad. Es un relativismo subjetivista y ese relativismo subjetivista no puede forjar una comunidad porque no podemos tener 20.000 máximas distintas. Totalmente. Entonces, ¿cómo puedo decir yo no abortaría, pero deseo que la mujer que quiere abortar lo pueda hacer? Si yo estoy diciendo que no abortaría, es porque yo sé que abortar es malo. Ahora, si yo sé que abortar es malo, por eso no lo quiero hacer, ¿por qué yo pretendo que la otra persona pueda practicar el mal y que tenga la garantía de que cuando practique el mal lo haga de una manera segura, libre y gratuita? No tiene sentido. Es hacer el Estado cómplice de la práctica del mal de los otros, que el Estado sea cómplice de que los otros practiquen el mal. Totalmente, y de hecho creo que hay dos cositas, ¿no? Como dos acotaciones. Por un lado, ¿no? Y de hecho él creo que lo planteaba, ¿no? El aborto, que sea un derecho, decía de a ratos, yo no lo militaría, decía de a ratos, y por otro lado decía que sea no punible. Y cuando vos estás diciendo que algo es delito no punible, le estás queriendo sacar la pena, pero no estás cuestionando la criminalidad del acto. Sigue siendo un acto criminal, por eso es delito. Y también se une un poquito esto que decías con, volviendo, haciendo, digamos, como reviendo algunas cositas que también había dicho ya sobre el consenso, ¿no? Cuando te quiere correr a vos, Nahuel dice, vos no querés consenso, entonces, ¿qué propones? Una sociedad basada en la violencia y en la imposición. Y es re loco, ¿no? Pero el derecho penal, en el fondo, es darle al Estado
la capacidad, digamos, el Estado en general, ¿no? La fuerza de seguridad, el derecho penal, te doy la capacidad de aplicar vos, primero, la ley es imposición siempre. Digamos, si aquel que crea que la ley no es imposición, está, digamos, muy equivocado. La ley es imposición siempre. Cada vez que hay un derecho, hay un deber. Digamos, siempre hay una contracara. Para uno será derecho y para otro será deber de respetar, de no tocar, de hacer algo o de no hacer, pero siempre hay un deber. Pero por otro lado, el derecho penal, la fuerza de seguridad, el Estado, ¿no? Nosotros decidimos como sociedad, ¿no? Delegar la parte, digamos, el aparato represor y se lo dimos al Estado. Con lo cual, hay violencia y hay imposición. En lo que él mismo planteaba, lo que pasa es que no suena bonito decir, sí, yo lo que estoy diciendo es, vamos a controlar la violencia que tenemos acá, le dimos este aparato al Estado, así que ahora hagámonos cargos y en realidad lo que nosotros planteamos es algo mayor, que es seamos justos, ¿no? Hagamos que la aplicación de los castigos, de las penas, que pueden ser violentos, obviamente, ¿no? O sea, claramente privar a una persona de libertad no es pacífico, no es algo que se hace así por voluntad propia, hola, me vine a entregar, no sé qué, vengo a pasar acá recluidos, no sé, 20 años, pero lo ignoran sin creer la palabra, el discurso, que vivimos en una sociedad que no vivimos, digamos, y se conecta con el principio, ¿no? Los que niegan la realidad son ellos, porque están, digamos, negando cómo funciona el derecho, cómo funciona el Estado, cosas las que vivimos y las tenemos sumamente naturalizadas, y no necesariamente están mal. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Este es un análisis así medio freudiano que yo pude hacer en mí. Yo te cuento cómo vivía yo la cosa cuando era progresista, porque eso va a ayudar a entender mucho, ¿no? Yo cuando era progresista, de alguna manera también era medio kirchnerista, yo consideraba que alguien que esté en contra de lo que plantea Cristina era mala persona, de entrada. ¿Sí? O sea, Cristina está a favor de los pobres, está a favor de las mujeres, está a favor de los débiles, de los desposeídos, y toda persona que esté en contra de lo que ella propone es mala. Es mala porque está en contra de la guardiana de los derechos de las minorías, digamos, ¿no? Entonces, desde ese sentimiento, vos razonás diciendo, no podés estar de acuerdo porque sos malo. Si sos malo no podés tener razón. No me importa lo que digas. La estructura es la siguiente. Linda falacia. Es que así razonaba yo. O sea, ese era el trasfondo en el cual yo sentía cómo sucedía la cosa, ¿viste? Pasa lo siguiente. Cuando el progresista te predica política, te plantea este escenario, te dice, en la historia de la humanidad hay opresores y oprimidos, hay buenos y hay malos. Así comienza el manifiesto comunista, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En la lucha de clases hay opresores y oprimidos. La sociedad está dividida en dos. O sos opresor o sos oprimido. No hay chance, digamos. No hay otro. Entonces, cuando el progresista te plantea este escenario, te dice, mirá, vos o estás del lado de los opresores y defendés los discursos de los opresores, o estás del lado de los oprimidos y defendés el discurso de los oprimidos. Cuando vos tomás la decisión de defender a los oprimidos y al discurso de los oprimidos, todo vale con tal de defender a los oprimidos. ¿Por qué? Porque en nombre de los pobres, de las mujeres, de los indígenas, de los negros, de los gays y de todas las minorías, vos tenés que estar dispuesto a hacer lo que sea para ayudarlos. Y hacer lo que sea es hacer pacto con cualquier tipo de impunidad. Vos me podías mostrar a Néstor Kirchner abrazado de una caja fuerte, diciendo que amaba la plata, y yo te iba a decir, no, Clarín miente. O sea, como que fue un montaje de Clarín. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, cada vez que alguien diga algo que vaya en contra del discurso de lo que estamos a favor de los débiles y de los oprimidos, es mala persona, e incluso la verdad dicha por una mala persona no debe ser escuchada. Vos te das cuenta que es verdad,
lo que te están diciendo, pero es la verdad dicha por una mala persona. Las verdades dichas por malas personas no deben ser escuchadas. Entonces, así es, desde ese sentimiento es que nosotros razonábamos. Cuando yo te digo nosotros los progresistas. Yo era descamisado. Entonces vos tenés, por ejemplo, en la plaza pública, vos tenés un ritual donde hay un culto. En ese culto nosotros cantamos canciones del peronismo, qué sé yo, somos de la gloriosa juventud peronista. Y cantamos, nos abrazamos entre todos, y de alguna manera estamos en un ritual que actualiza nuestro compromiso con los débiles, con los oprimidos. Entonces, nosotros, cuando queremos defender a los oprimidos, nos tenemos que valer de cualquier cosa, de la mentira, si es necesario, de la corrupción, del engaño, de la hipocresía, de la falsedad, de lo que sea. Cuando yo te convenzo de que vos estás del lado de las buenas causas y que es bueno defender este discurso, lo vas a defender por cualquier medio posible, porque de fondo está la emotividad tuya, que es el amor a los pobres. Y por amor a los pobres, vos estás dispuesta a mentir, a engañar, a dejarte mentir, a dejarte manipular y a dejarte robar, porque son las buenas causas. Y yo me acuerdo que el padre, hay un padre, un amigo mío, un cura, que es padre. Él me hacía esta reflexión, me decía, me sentaba a tomar un café y me decía, Jonathan, ¿por qué vos pensás que peronismo es igual a Cristina? ¿No te parece más interesante militar un peronismo que sea doctrinal y que no dependa de los dictámenes arbitrarios y caprichosos de Cristina? Porque si para vos el peronismo es todo lo que dice Cristina y todo lo que manda Cristina es igual a peronismo, el día que caiga Cristina va a caer el peronismo también. ¿No te resulta más interesante separar la cuestión y darte cuenta que podés ser peronista sin seguir a Cristina? Cuando él me decía eso, yo de fondo decía, claro, lo que pasa es que él es oligarca y quiere que yo traicione a los pobres. Yo te aseguro que ese es el sentimiento de los progresistas. Los progresistas, cuando vos hablás, si vos les ves la cara, ellos se dan cuenta que vos decís la verdad. Ellos se dan cuenta que están engañados, se dan cuenta que no tienen datos, se dan cuenta que están usando falacias, se dan cuenta. Lo que pasa es que ellos dicen, en nombre de la causa vale la falacia, en nombre de la causa vale la mentira, en nombre de la causa vale el engaño. Ellos se dan cuenta que vos tenés razón, se dan cuenta que vos decís la verdad, pero esa verdad que vos decís, la decís con odio, porque vos no querés a los pobres, porque vos no querés a las mujeres. Te falta empatía. Es la típica. Así razonaba yo, así razonaba yo. Yo cuando escuchaba a este padre, yo me daba cuenta que él tenía razón, me mostraba datos, me mostraba estadísticas, me mostraba evidencias, y yo entendía que era verdad, pero yo decía, esa verdad no tiene piedad, esa verdad es una verdad mala, es una verdad odiosa. Así razona el progresista, créanme que así razona el progresista. Yo razonaba. No, cuento algo que no tiene mucho que ver, pero me lo recordó mientras hablabas. Mi papá es sumamente peronista, no es kirchnerista, es peronista. Entonces por eso también entiendo todo lo que decís. Pero, y obviamente en casa siempre se habló, digamos, mis papás los dos son peronistas, entonces muy, muy contrarios al kirchnerismo y que qué sé yo, pero me daba gracia como planteaba esto, ¿no? Que te planteaba, bueno, si vos seguís a Cristina, no sé qué, no tiene mucho que ver, o sea, la gente no debe entender, hay gente que ni son argentinos acá, pero bueno, el peronismo es todo un tema. eh, pero yo planteaba, sí, en realidad vos no eras peronista, digamos, que estabas en esa, después sí, te diste cuenta de que habías equivocado, pero en el fondo estabas siendo cristinista, porque Cristina tiene hace algún tiempo, dijo no me acuerdo si una entrevista o algo así, que ella teniendo la oportunidad de votar a Perón no lo votó, ¿viste? Y que muchas veces criticó a Perón, entonces ella misma había dicho que no era peronista, pero bueno, nada, son pequeñas tonterías con las cuales no me quiero, porque hay mucha gente, acá es la grieta, la gran grieta, pero quiero sí
hablar de algo que un poco lo apareció en lo que contabas hace un rato, en realidad no el vivo de ahora, sino el vivo de la hora pasada, pero que me pareció muy interesante, porque además había salido en el debate también. Esto de el derecho a seguir viviendo, ¿no? Estoy vivo y tengo derecho a seguir viviendo. Y muchas veces se plantea el tema de el aborto, digamos, el derecho a abortar es este derecho a no morir de la madre, que es en el fondo el derecho a la vida de la madre, digamos, así es la evolución, y también se lo quiere confundir con el derecho, en realidad, digamos, como lo plantean ellos, un derecho a abortar en caso de riesgo de vida, que no existe un derecho a abortar en riesgo de vida, sino que existe en la ley, ¿no? Incluso moralmente, una especie de disculpa cuando vos abortás en caso de que tu vida corra peligro grave, digamos. Es un delito no punible. Claro, pero de hecho, para ser más específicos, estamos en el estado de necesidad disculpante para el derecho, que es, digamos, el aborto en riesgo de vida. Tenemos un bien jurídico que es la vida y tenemos otro de igual valor. Yo no te puedo, como el derecho es la conducta mínima exigible, yo no te puedo pedir que vos seas altruista o que hagas actos heroicos y castigarte si no los haces. Por eso, digamos, ese es el fundamento. Muchas veces la gente pregunta, no, bueno, ¿y qué hacemos con el aborto en caso de riesgo de vida? Que en realidad no es riesgo de vida, sino es peligro de vida inminente que no puede ser evitado de otras formas, no sé qué. Pero en esa causal, digamos, es la única en la cual el derecho realmente, si fuera justo, tendría que disculparte. Es decir, sí, no voy a cuestionar, digamos, no estamos cuestionando que el acto fue criminal. Lo que estamos diciendo es que yo no te podía exigir que murieras para salvar a otro. Pero digamos, el discurso progresista viene de ese lado, ¿no? Derecho a abortar, derecho a no morir de la madre, y entonces el derecho a vivir. Todo saliendo de esa causal, de esa excepción en la cual el derecho te entiende, digamos, como persona que no te puede pedir algo que escapa, digamos, que puede escapar a vos completamente. Es que, de fondo, a mí me interesa mucho esta temática en particular. El concepto de libertad que utilizan las feministas es un concepto de libertad del liberalismo clásico. Liberalismo clásico, entiéndase Locke y Kant, por ejemplo, que plantea el concepto de libertad del progresismo, que es el concepto de libertad del liberalismo, que el sujeto tiene derecho a hacer cualquier cosa en la medida en que no dañe a terceros, ¿sí? Y que ese derecho a hacer cualquier cosa sin dañar a terceros no puede estar restringido por categorías morales. O sea, el Estado no puede utilizar categorías morales para dictaminar qué conductas son debidas y qué conductas son indebidas. Esto en el libre mercado es clarísimo, porque en el libre mercado clásico el concepto de justicia social o de tratado injusto no existe. Para Kant, por ejemplo, no existe un acuerdo económico injusto, porque Kant dice, si es un acuerdo, ya es justo. No existe la posibilidad de que haya sido acordado y que sea injusto, porque la categoría moral es extrínseca al proceso económico. Ese es el liberalismo clásico. Ahora, si toda conducta debe suceder al margen de criterios éticos, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. El tema fundamental del concepto de libertad es que yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo querer cualquier cosa. No me es legítimo querer cualquier cosa. Entonces, el Estado sí o sí tiene que tener un criterio moral. Todo Estado tiene un criterio moral. Todo Estado tiene criterios con el cual dictamina qué conductas son debidas y qué conductas son indebidas. No está en juego si el Estado tiene o no tiene potestad de dictaminar qué conductas son debidas y qué conductas son indebidas. El tema es, ¿cuál es el criterio? Nosotros decimos que el criterio es objetivo. Los progresistas y liberales dicen que el criterio es subjetivo. Ahora, si el criterio es subjetivo y encima le damos al Estado la potestad de dictaminar el veredicto final de qué conducta es debida y qué conducta es indebida, estamos dentro de un Estado totalitario.
le estamos concediendo al Estado el derecho de dictaminar. Y es por eso que vos haces muy bien en rescatar el tema de la razón procedimental de la escuela de Frankfurt. Porque la razón procedimental de Habermas, por ejemplo, de la ética del discurso, él plantea toda propuesta ética que haya pasado por el justo procedimiento de una deliberación comunitaria. Es como que Habermas, en la teoría del consenso que me preguntabas hace rato, piensa que hay una especie de ágora ateniense en la cual todos los ciudadanos estamos deliberando y debatiendo. Y que hay ciertos consensos que se forjan en el seno de ese debate y que al haber pasado por el procedimiento adecuado, que es la deliberación en la asamblea, una vez que una propuesta ha pasado por ese procedimiento y se legitima, hay un derecho. Surge, el derecho es hijo de ese procedimiento. ¿Sabe cuál es el problema de ese procedimiento? Que los nazis cumplieron con ese procedimiento. Que Stalin cumplió con ese procedimiento. Y si yo sigo con ese esquema, y volvemos a Kelsen, si el único criterio por el cual algo es derecho es cumplir con ese procedimiento, se puede promulgar cualquier cosa, porque el día de mañana podemos construir mayorías, y con esa mayoría hacemos un consenso, y ese consenso lo legitimamos a través del procedimiento, y planteamos cualquier cosa. ¿Y quién puede decir que nosotros somos injustos? ¿Con qué criterio alguien le va a decir al Estado, oiga, lo que usted está proponiendo es injusto? ¿Por qué va a ser injusto si yo cumplí con el procedimiento? Entonces, fíjate vos cómo de fondo los progresistas están razonando igual que los ultraliberales. Tienen el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, esto es tan así que yo el otro día te escuchaba hablar, por ejemplo, del concepto del indubio, ¿no? Que es importante en el derecho, el concepto del indubio, porque es una forma de razonar del derecho. Por ejemplo, entre la disputa entre un obrero y la patronal, cuando no se dictamina bien cuál es la causal del problema, ante la duda a favor del obrero. Sí, el derecho dice indubio pro operari. Sí, tenemos en favor del deudor, en favor del reo. En favor de, claro, del acusado. Cuando el acusante y el acusado están en litigio y no se puede probar la culpa, indubio pro reo, a favor del acusado, porque es para el derecho más conveniente tener a un culpable afuera que a un inocente adentro, ¿no es cierto? Poniendo en la balanza, obviamente, ¿no? Ahora, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en el siglo XIII, que muchas católicas por el derecho a decir, por ejemplo, dicen Santo Tomás de Aquino está a favor del aborto, ¿no es cierto? Bueno, yo soy tomista, ¿no? Me he tomado el trabajo de estudiar la cuestión. Santo Tomás de Aquino razona del siguiente modo. Él dice, según lo que dice la ciencia de la época, porque Santo Tomás dice, contra facta non sit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. Y Santo Tomás de Aquino se basaba en la ciencia. ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros hoy en día? Digamos? Para no ser ideológico, hay que basarse en lo que dice la ciencia. Santo Tomás dice, los embriólogos de la actualidad, los de mi época, dice Santo Tomás, dicen que el alma humana surge a los 3 meses. Eso es lo que dice la ciencia de la época. Sin embargo, podría pasar, dice Santo Tomás, que la ciencia avance y que descubra que en realidad la vida humana comienza antes. Entonces Santo Tomás dice, como la conclusión de la ciencia de la época, siglo XIII, es precaria, ante la duda, es mejor no abortar. Porque es mejor preservar la vida humana en el caso de que la ciencia demuestre que había ser humano en el momento de la concepción, a estar matando inocentes. Entonces dice Santo Tomás, indubio pro embrione, ante la duda, a favor del embrión. Es el razonamiento del derecho, y esa estructura del razonamiento es que siempre, ante un litigio entre el poderoso y el débil, el derecho siempre está a favor del más débil. Siempre el derecho se
resuelve a favor del más débil. Bueno, en este caso la izquierda está a favor del más fuerte, porque obviamente entre la persona que está queriendo matar y el niño indefenso que está por morir, no hace falta saber mucho para darse cuenta quién es el débil y el oprimido en ese sentido. Sí, la madre, por más vulnerable que, digamos, por mayor situación de vulnerabilidad en la que esté, sigue siendo la fuerte en la relación entre el hijo y ella. Y lo remarcan constantemente cuando te dicen, ay no, porque fuera de la madre no vive. Y no, obvio, porque es su condición de vulnerabilidad tan grande, ¿no? Que necesita incluso en sus primeros meses de vida a su mamá para vivir. Pero que esté en la madre no significa que es la madre, ¿no es cierto? Porque hay dos cosas que hay que entender. ¿Quién es el ya concebido y qué es un aborto? Digamos, cuando, por ejemplo, hay cierto filósofo que dice que la cuestión del aborto es política, pero no metafísica, está diciendo que nosotros tenemos que legislar sobre una conducta y no nos tenemos que preguntar en qué consiste la conducta. La pregunta, ¿qué es un aborto?, es una pregunta metafísica. La pregunta, ¿quién es el ya concebido?, es una pregunta metafísica. Lo que está diciendo este filósofo es, legalicen el aborto sin preguntarse qué es el aborto y quién es el ya concebido. Totalmente. Bueno, es peligroso porque no se puede legislar ninguna conducta si uno no se pregunta qué es la conducta. Totalmente. De hecho, se desprenden dos cosas, pero creo que me voy a ir primero por una que hablamos un poco por WhatsApp cuando arreglamos esto, que es, para los que, bueno, se unieron en esta segunda parte, nosotros estamos agarrando algunas ideas de un debate que tuvo Jonathan, que los invito a ver sobre el aborto con, digamos, en el marco de la filosofía. Pero, más allá de que obviamente era una falacia, ¿no? En el fondo era una gran falacia. La otra parte, el proaborto, Nahuel, había sostenido constantemente, ¿no? Primero hacer una falsa analogía, ¿no? Kornblit es la ciencia. Alberto Kornblit, genetista argentino pro aborto, él es la ciencia y él dice que abortar está bien. Entonces, digamos, la ciencia ha hablado. Y te lo planteaba cada vez que vos decías, bueno, no, la biología nos demuestra que tal cosa, y entonces como tomamos esto, vos no habías hecho digamos, un desarrollo sobre esto, sino que es mi base para hacer, digamos, desprender después un razonamiento. Y él constantemente planteaba que la vida humana no era lo mismo que vida, algo que planteó Kornblit en una exposición en el Senado, que el niño al no tener autonomía era casi un órgano, e incluso dice, es como un tumor, cuando la definición biológica de tumor es, digamos, un crecimiento descontrolado de células. Y cuando uno estudia el desarrollo embrionario, lo primero que ves es sumamente controlado. Hay un montón de organizadores moleculares que dicen para qué lado va cada célula. Y cuál va a ser su función y cómo tiene, digamos, si tiene que morir, si tiene que vivir, si tiene que, todo lo que está pasando. Y por otro lado, digamos, tan grotesca era la falacia, porque en el fondo lo que él planteaba es, como Kornblit, que es un hombre reconocido en el campo de la biología, dice esto, entonces esto es verdadero, digamos, es una verdad biológica. Pero lo que se olvidó es que Kornblit nunca fundamentó en la biología, en la ciencia, en la que es experto, todas las afirmaciones que dijo en su exposición en el Congreso. De hecho, en un momento además lo dice, yo no soy experto en esto, pero la ciencia dice. Yo no soy experta, pero conozco un poco más de biología que él, y puedo decirte todo lo que la ciencia dice en contrario, que no, digamos, yo muchas veces lo digo, no todos los que nos presentan a Kornblit como una verdad científica. Kornblit no estaría dispuesto a firmar un paper en la revista Nature, de la cual es revisor, diciendo todo lo que dijo en el Congreso, porque eso le valdría un gran desprestigio a nivel comunidad científica, ¿no? Pero incluso, digamos, tan grotesca era la falacia, que llega a decir que Kornblit dice que por eso no puede, digamos, asociarse la noción de persona al embrión, y empieza a hablar del derecho penal y de los sistemas de penas, cuando Kornblit ni siquiera es especialista en derecho penal. Vos sabés que lo que estás diciendo me hace pensar, no en el procedimiento científico, porque yo reconozco que en ese debate yo tendría que haber hecho más hincapié en la cuestión biológica, pero la verdad que uno, que más o menos está igual, formado académicamente... Te lo dije por privado, pero lo repito. No sé, digamos, a mí me sumó más
escucharte, decir todas las otras cosas que dijiste y por dónde lo llevaste, que tal vez hacer la gran, digamos, definición en la cuestión biológica. Dejo hablar. Es que, ¿sabe lo que pasa? Es que uno que está formado académicamente no puede hablar de lo que no sabe. De lo que no sabe es mejor no hablar. Yo de eso no sé. Yo prefería no meterme en eso que no sé, ¿viste? Porque uno tiene que cuidar cierta imagen académica y uno no puede hablar de lo que no sabe. Bien, pero de filosofía sí sé, un poquito sé de filosofía, entonces yo hablo de filosofía, ¿viste? Y ¿sabes qué? Me hiciste pensar, porque esa manera de proceder, que en el fondo es falacia de autoridad, está muy metido en la filosofía. Vos sabés que en la modernidad se ha creado el prejuicio, desde Descartes en adelante, ¿no es cierto?, de que la realidad se divide en dos, en las realidades espirituales, que son las libres, las del ser humano, por ejemplo, y las realidades naturales, que son mecánicas. Entonces, ¿qué dice la filosofía? La filosofía es ciencia del espíritu, es ciencia de los fenómenos libres, es decir, de los fenómenos culturales. Y la ciencia es ciencia de los fenómenos naturales, con lo cual la filosofía le regaló a la ciencia a la naturaleza y se dedica exclusivamente a la cultura. ¿Dónde se estudia filosofía? En humanidades. Las humanidades son ciencias de la cultura, o sea, el filósofo desde Descartes en adelante es un antropólogo, no sabe nada de la naturaleza, no tiene formación científica y dicen no debe tenerla. Ahí surge, por ejemplo, la distinción entre Erklärung, que es explicación, y Verstehen, que es comprensión. La filosofía comprende, la ciencia explica. Fíjate vos, ¿no? Bien. O sea que la filosofía es una fenomenología del espíritu, es un conjunto de opiniones, vamos a decir así. Vino Descartes y dijo una cosa. Culturalmente, el espíritu progresa, después viene Kant y dice otra cosa. Después viene Hegel y dice otra cosa. Después viene Nietzsche y dice otra cosa. Después viene Marx y dice otra cosa. Después viene Heidegger. Y parecería que hay una especie de progreso en la filosofía donde hay una especie de cadena, donde uno tiene que tomar la cadena de donde la dejó el último y hacerla progresar un poquito más. Entonces la filosofía es una especie de supermercado donde hay distintas opiniones y vos tenés que elegir la opinión que más te gusta. Entonces, ¿sabés cómo se comportan hoy los filósofos? Los filósofos te dicen, a mí me gusta Deleuze, ¿a vos quién te gusta? Y bueno, a mí me gusta más Foucault. No, pero en realidad a mí me parece más piola Derrida. No, pero Derrida no es tan interesante. Vos fíjate que acá Sartre es más interesante en este sentido. Es como que uno tiene que elegir estéticamente, por gusto, ¿no es cierto?, qué filósofo le gusta más. Pero en realidad eso es una falacia de autoridad. Digamos, en el fondo, la filosofía, dice Derrida, es un género literario. Claro, en la literatura uno lee lo que le gusta, pero en la filosofía no se procede de esa manera. La filosofía tiene como horizonte la búsqueda de la verdad. Y para buscar la verdad yo no puedo plantear que los filósofos están en una góndola y yo tengo que elegir el que más me gusta. Esa es la manera de proceder. A mí me gusta Cambridge, entonces yo lo elijo a él. Es una decisión estética, ¿ves? Y todo, digamos, si vos elegís cuál querés es porque todos son verdaderos. Claro, o no hay verdad. Todos son o no hay verdad. Yo quedo con el que me gusta. O no hay verdad. También. Como no hay verdad, porque dice Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones, y bueno, uno elige la interpretación que más le gusta. Entonces, fíjate vos, la filosofía contemporánea se convirtió en estética. ¿Por qué en estética? Porque la cuestión literaria, uno elige lo que más le gusta, ya ha perdido como horizonte la búsqueda de la verdad. Entonces, estos filósofos, yo no hablo de Nahuel, ¿no? Yo respeto a Nahuel, lo saco a Nahuel de esto, porque aparte no me gusta hablar así. En general, digo, este tipo de filosofía que dice que no hay verdad, plantea, ¿no es cierto?, disuelve la filosofía en estética. La filosofía es una obra literaria, es un género literario, en el cual, bueno, cada uno elige lo que más le gusta, lo que más placer le causa. Uno va a escuchar a los filósofos de este estilo que dicen, es una idea muy copada. A mí no me interesan las ideas copadas, a mí me interesan las ideas verdaderas. ¿Se entiende? Bueno, son lógicas distintas de proceder, pero le hacen mucho daño.
le hacen mucho daño porque nosotros los filósofos, cuando perdemos de vista el compromiso del filósofo por la verdad y con la verdad, nos extraviamos. Hay una frase que dice Aristóteles con respecto a Platón que a mí me ha marcado. Aristóteles dice, amicus Plato, amo a Platón, sed magis amicas veritas, pero amo más a la verdad. Uno puede estar comprometido con Platón, pero está comprometido más con la verdad. Es por la búsqueda de la verdad que el filósofo tiene sentido. Si el filósofo no busca la verdad, y la filosofía es un género literario, entonces la filosofía es una manera de hablar. Ahora, si la filosofía es una manera de hablar y no hay hechos, sino solo interpretaciones, digo yo, ¿no? Si todo es interpretación, ya no hay nada que interpretar. Si todo es lenguaje, ya no hay nada de qué hablar. Ese es el problema de la contemporánea, que ha convertido a la filosofía en un género literario. Por eso nosotros los filósofos que hablamos de la verdad somos totalitarios, somos dogmáticos, somos absolutistas. Es un peligro muy grave. Totalmente. De hecho, digo, no solamente ustedes, sino que absolutamente todos, por reconocer que existe una verdad, ahora somos, digamos, todo lo que está mal. Ahora fíjate vos, ¿no? ¿Sabes cómo razonan los progresistas con Nietzsche? Dicen, la verdad es la imposición de la interpretación del más fuerte. Fíjate, ¿no? Entonces, el progresismo dice, la verdad es que en la lucha de interpretaciones siempre triunfa la interpretación del más fuerte. Cuando yo sostengo que la verdad no es objetiva, sino que la verdad es la imposición de la interpretación de la subjetividad del más fuerte, adivina para quién estoy jugando. Para los más fuertes. Para que aquellos que tienen el poder de imponer su verdad como la verdad, triunfen. Y adivina, si vos sos de izquierda, adivina quiénes son los que tienen el poder de imponer su interpretación como verdad para todos. Te puedo asegurar que el Partido Obrero no es el que tiene ese poder. ¿Sí? O sea, fíjate vos cómo la izquierda está jugando para la derecha, diciendo que la verdad no es objetiva, sino que es la imposición de la interpretación del más fuerte. Bueno, los más fuertes te puedo asegurar que son las oligarquías financieras internacionales que están detrás de la izquierda, que justamente están detrás de la izquierda. Por eso la revolución nuestra es hablar de la verdad. No hay nada más revolucionario que hablar de la verdad. Totalmente, y me dejas el pie perfecto para introducir un tema que también se planteó y que me parece igual de interesante y que es hacia el final del debate, que es el tema de la política como por un lado, la ley como una forma de encaminar una política determinada y por otro lado, el aborto y su ligazón con el control demográfico. Para los que no lo vieron en el debate, Jonathan planteaba esto que, digamos, nosotros nos hemos cansado de decir desde este lado, ¿no? Que es el hecho de que el aborto esconde, digamos, es la pieza fundamental en un plan de control de la natalidad. Y también creo que hay una cosita que se olvida, ¿no? Que obviamente vos la tenés súper clara, pero que en el debate un poquito se olvida, no en el debate tuyo puntualmente, pero digamos en el debate del aborto, que es la ley es la forma de hacer una política a futuro. Nosotros no legislamos para mañana, no legislamos para hoy, sino que legislamos a futuro. Siempre la ley es a futuro. Digamos, para hacer algo ya, no necesitamos. El problema es que, bueno, en la Argentina no tenemos leyes muy pensadas. Y últimamente parece que no hay plan a futuro. Lo parece, porque en realidad hay uno, pero no es el que nos beneficia, no es el que queremos, no es el que nos hace mejor como nación. Pero estaba esto de decir, el aborto no persigue un fin de controlar la demografía. Y él incluso te aceptaba, sí, Católicas por el Derecho a Decidir, Casafusa, Amnistía Internacional, la Universidad de Palermo, Fundación Huésped, reciben fondos de organizaciones que pretenden, digamos, imponer sus intereses, que pretenden controlar la demografía, pero el aborto no tiene nada que ver con eso. E incluso sale en un momento el tema del informe, el informe Kissinger o Memorándum 200,
Y hay algo que es fundamental, ¿no? Mismo en el Memorándum 200 se dice explícitamente, por un lado, que para la seguridad, digamos, nacional de los Estados Unidos en ese momento, es importantísimo eh, implementar el aborto digamos, en los países subdesarrollados y en desarrollo, porque no puede, digamos, ninguna política de control de la natalidad va a tener éxito si no se implementa el aborto. Y por otro lado, también ese mismo informe dice que ya hoy no se acepta la imposición de una nación hacia otra de una serie de ideas, digamos, ya hoy eran en los 70, pero hoy sigue teniendo la misma validez, sino que la forma de conseguir que esas ideas sean aceptadas es mediante la utilización de las organizaciones internacionales, donde se nombra, de hecho en el informe, 21 veces a la IPPF. ¿Sabes quién me enseñó a mí este razonamiento que hoy tengo en política internacional, por lo cual yo defiendo la vida y estoy en contra del aborto? Me lo enseñó Cristina. Cristina Fernández de Kirchner una vez dijo y hizo este razonamiento. Cuando te aplauden en el New York Times, cuando te festejan en Nueva York, se joden los de adentro. Siempre dijo eso Cristina, hasta hace por lo menos 5 años Cristina razonaba así y decía, cuando te aplauden en el imperio norteamericano, tenés que preocuparte. Ese es el razonamiento, ¿no? O sea, ninguna política que beneficie a las oligarquías financieras internacionales puede ser buena para los argentinos. Eso explicaba Cristina. No sé qué habrá pasado después, ¿no? Pero ese era el razonamiento por lo cual ella era provida. De hecho, Cristina siempre dice que ella abortó y que fue lo peor que le pasó en la vida. Eso es muy interesante, porque una cosa es que milite el aborto y que defiende el aborto una piba de Barrio Norte que nunca abortó y que no sabe lo que es pasar por ese trauma. Pero una mujer que ha pasado por esa situación, que ha sufrido, ella misma cuando lo cuenta se quiebra, cuando cuenta que ha abortado se quiebra. Entonces, realmente, una persona que ha pasado por ese trauma y lo ha sufrido y lo legaliza, bueno, es bastante condenable moralmente, a mi entender, digamos, una persona que lo ha sufrido, que lo ha padecido y que cuando habla del aborto llora y que plantea que las mujeres tengan que pasar por esa situación que ella misma le ha causado un trauma tremendo del que ella no ha salido nunca. Así lo cuenta. Y ella dice que... Vamos a otro tema. Al abogado. Sí, ahí se me cayó Cristina para siempre. Bueno, eh, cuando se entiende, por ejemplo, que el territorio es poder, eso lo enseña von Clausewitz, el territorio es poder, ¿no es cierto? Tener un amplio territorio te da poder geopolítico. Ahora, vos no podés tener poder territorial si no tenés demografía. Si vos no podés poblar al territorio, ese territorio es res nullius, es tierra de nadie. Y si vos no podés explotar los recursos naturales, el imperio supone que esa tierra, esa riqueza natural, está siendo desaprovechada. Entonces, ¿qué te dicen? Mire, usted en la Patagonia tiene riquezas extraordinarias que son patrimonio de toda la humanidad, pero usted como no tiene demografía ni recursos suficientes para explotarlos, realmente no lo puede hacer, pero nosotros lo vamos a hacer por usted. Entonces surgen ahí las políticas de control de los recursos humanos, porque el control de la natalidad tiene como objetivo controlar los recursos naturales. O sea, no es que las oligarquías financieras internacionales quieren reducir la población porque no quieren que haya gente. El problema es que la gente consume recursos. Y esos recursos que consumen los países del tercer mundo, ellos quieren que estén disponibles para los intereses de las oligarquías financieras internacionales. Ahora, bueno, los progresistas dicen, no, no exageres. Es cierto que ellos tienen ese proyecto, pero nosotros tenemos otro proyecto. Ah, bueno, pero adivina, ¿qué proyecto va a triunfar? ¿El de Soros o el del Partido Obrero? Bueno, y Totalmente. bueno. Y además, incluso agrego dos cosas, ¿no? Que aparecen en la conferencia internacional
sobre desarrollo y población de El Cairo del 94, que se dice de que la población es el recurso más importante que tiene una nación, y después cuando habla de la niñez dice que los niños son el recurso y el futuro de cualquier nación. Que justamente, además un rato después dice que el objetivo que ellos tienen es que todo niño que nazca sea deseado. Con lo cual, claramente, es terrible eso, porque quiere decir el no deseado que no nazca. Pero por otro lado, plantean la realidad, digamos, en el 94, que es que en general América Latina y los países de África duplicaban su población cada 24 años. Y en cambio los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, por ejemplo, tardaban más o menos más de 100 años, creo que son 105 años, 104 años, en duplicar su población. Digamos, crecemos mucho y crecemos muy rápido, porque además tenemos un 30% de población joven en promedio. Bueno, Europa está teniendo una crisis demográfica tremenda, ¿no? Y está teniendo problemas con el Islam, justamente porque si hay un arma que tienen los musulmanes, es el arma biológica. Es decir, tienen muchos hijos. Y en algún momento esa población, ¿no es cierto? Hay una expectativa de acá a 10 años, la mayoría de los habitantes de Europa van a ser musulmanes. Eso genera todo un trastocamiento de la identidad nacional, un trastocamiento de las relaciones internacionales, porque este plan es un plan integral. Fíjate vos, desde la Segunda Guerra Mundial se dice, no hay que hablar de nación, porque hablar de identidad nacional es caer en el nacionalsocialismo. Entonces, la única manera de no ser nazi es aceptar la agenda internacionalista globalizante de la ONU. ¿No es cierto? Es la única manera de no ser nazi. Vos vas a escuchar a muchos personajes, por ejemplo, qué sé yo, desde Fernando Niembro hasta el Partido Obrero, pero pasando, por ejemplo, por Chespirito, el del Chavo del Ocho, que él dijo, yo no estoy a favor de los nacionalismos porque los nacionalismos terminan en Hitler. Pónganla, busquen esa entrevista, creo que con Jorge Ginsburg hizo esa entrevista, pero hay toda una idea que la desarrolla Salvador Borrego en un maravilloso libro que se llama La Derrota Mundial, donde este lobby internacional crea la ficción de que el nacionalismo per se es xenofobia y nazismo. Por lo tanto, para romper con la xenofobia y con el racismo, hay que hablar de globalización. Hay que romper con la soberanía de los estados nacionales y surge la ONU para garantizar los derechos humanos en contra del Estado. Fíjate vos, el Estado nacional con su soberanía no tiene como objetivo garantizar los derechos humanos, sino que el Estado y su soberanía son un obstáculo para los derechos humanos. Los derechos humanos nos defienden del Estado, de la soberanía del Estado. Ahora, ¿a quién le interesa romper con la soberanía nacional? A las unidades políticas sin asiento territorial. ¿Y cuáles son las unidades políticas sin asiento territorial? Las oligarquías financieras internacionales, porque el Estado es una unidad política con asiento territorial, que es un freno al avance del globalismo. Ahora fíjate vos, ya no se habla de soberanía estatal, se habla de política post-estatal, de política post-nacional, de política post-identitaria. ¿Quién quiere romper con la identidad del pueblo, con la soberanía de la nación, con la ética fundacional, con los valores del cristianismo, con la civilización occidental? ¿Qué dice la civilización occidental? La vida humana tiene valor sagrado. ¿Qué dice el nuevo orden mundial? La vida humana no tiene valor sagrado. Somos nosotros los que le damos y le quitamos valor a la vida. ¿Qué dice la civilización occidental? Cada pueblo tiene derecho a autogobernarse, a autodeterminarse. ¿Qué dice el gobierno mundial, el nuevo gobierno mundial? Dice, no, el Estado soberano es una amenaza para la gente, para las mujeres, para los indígenas, para los pobres. Es mejor que lo que sucede en la Argentina se resuelva en la Corte de la Haya. Y en esto hay un peligro, porque tanto los liberales como los progresistas están queriendo romper con la soberanía del Estado nacional. Fíjate, por un lado los liberales te dicen el Estado es opresor, el Estado es ladrón, el Estado es corrupto.
Y por otro lado, las feministas te dicen el Estado opresor es un macho violador. Ahora, fíjate que estos dos discursos que tratan de romper la soberanía del Estado están funcionando a merced de las oligarquías financieras internacionales. Sí, el problema es que en el fondo haber un liberalismo extremo termina cayendo también en la anarquía de vuelta. Saquemos al Estado. Y ojo, creo que había algunos liberales por acá. Yo lo aclaro siempre, porque a mí siempre me tildan de liberal y yo no soy liberal. Yo creo que el Estado tiene que existir. Y de hecho hace un tiempo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, pero que me planteaba esto también, ¿no? De que muchas veces, siéndonos un poco, ¿no? Pero se plantea el Estado no y que el libre mercado decida todo, ¿no? Pero además como si fueran incluso dos cuestiones excluyentes, que endiosemos al libre mercado y que el Estado no exista, pero el Estado tiene que existir, digamos, incluso para garantizar ese libre mercado del que tanto quieren. De hecho, las grandes empresas no eligen países con estados débiles, eligen países con estados fuertes y con mucha seguridad financiera y seguridad jurídica para sentarse, porque ahí es donde tienen, digamos, las condiciones para prosperar. Después uno puede decidir qué tipo de Estado va a tener, pero estar en contra del Estado por el Estado en sí me parece a mí que es algo medio estéril. Te lo digo como historiador, Lupe. Vos sabés que Inglaterra y los grandes países industriales no se desarrollaron con libre cambio, se desarrollaron con proteccionismo estatal. Ningún país se desarrolló con libre cambio. Hay una ideología que es muy peligrosa. Cuando los liberales dicen, por ejemplo, que los países libres son los más desarrollados. Entonces, la conclusión es, que se llama la falacia non sequitur, dicen, son más desarrollados porque son más libres. Y es al revés. Son más libres porque son más desarrollados. O sea, un país gana en libertad cuando tiene mayor desarrollo. Ahora, no puede haber desarrollo sin proteccionismo estatal, sin un Estado que protege su industria, sin un Estado que protege su soberanía alimenticia, su soberanía nacional, su soberanía territorial, todas esas cosas que el libre cambio está tratando de destruir. Yo respeto mucho a los liberales porque en época donde la dictadura progresista está avanzando contra los derechos individuales, es necesario que estos discursos de libertad del individuo, de enfrentarse al Estado absolutista que en nombre del progresismo quiere enseñarnos cómo educar a nuestros hijos, cómo tener familia, si podemos hablar o no podemos hablar, qué tenemos que opinar, realmente estos discursos son necesarios. Pero bueno, es necesario advertir también esos extremos que son peligrosos y que de alguna manera destruir la soberanía del Estado Nacional no le deja al individuo mayor libertad, lo deja a merced de estas oligarquías financieras internacionales que tienen a la soberanía del Estado como obstáculo para avanzar en contra de las libertades individuales incluso, ¿no? Así que, mirá, hablamos de todo hoy, Lupe, no te podés quejar. La verdad es que estuvo interesantísimo, me encantó. Y de hecho coincido, justo ahí me marca que estamos terminando ya, que queda 1 minuto 40, así que hago un pequeño cierre y te dejo hacerlo a vos también. Aclaro, ¿no? Digo, marcamos errores desde nuestro punto de vista, obviamente, cosas con las que no coincidimos, pero está bueno también resaltar esto de, está bueno criticar las cosas que vemos mal. Yo lo hago, digamos, también con el movimiento Pro Vida cuando me parece que algo no funciona en algún punto de vista. Para incluso esos que acá en los comentarios no les gustaba para nada lo que obviamente nos hemos corrido del tema del aborto en este último rato, pueden coincidir o no, pero está bueno también ser críticos con lo que uno hace. Dicho eso, me encantó poder charlar hoy con vos, la verdad es que lo disfruté un montón. Creo que es la primera vez que le digo a una persona, nos extendemos un rato más, porque yo tenía ganas de hablar, de seguir, así que te lo agradezco un montón. Los invito a los que están acá, obviamente, a seguirlo a Jonathan en su canal de YouTube, porque tiene más contenido como este, y tenés 40 segundos, 39 para hacer tu cierre. Bueno, yo les diría que vamos ampliando al movimiento Pro Vida, que ampliemos la agenda a una agenda humanista,
a una agenda integral donde nosotros defendemos al hombre, porque en esta época de transhumanismo lo que se están queriendo cargar no es con la vida, es con la dignidad del hombre. Entonces, volvamos a poner al hombre en el centro del escenario político, que se gobierne el hombre, por el hombre y para el hombre. Así que muchas gracias.